Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Garcés. Les voy a hablar de la NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Trata la responsabilidad que tiene el auditor con relación al trabajo de una persona o también de una organización, en un campo de especialización distinto de la contabilidad y también de la auditoría. El objetivo del auditor es determinar si utiliza el trabajo del experto del auditor, y en caso de utilizar dicho trabajo del experto del auditor, determinará si el trabajo es adecuado o no para los fines que él tiene con respecto a la auditoría. Definiciones: experto del auditor: persona especializada en un trabajo distinto de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo se utiliza por el auditor para facilitar la obtención de evidencias, también que estas evidencias sean suficientes y adecuadas. Especialización: conocimiento y experiencia en un campo concreto. Esto quiere decir que los expertos en auditoría trabajan campos diferentes, como propiedad, planta y equipo, también cálculos actuariales, expertos en sistemas. Hay varios campos en los cuales podemos solicitar un experto o puede solicitar el auditor un experto para poder desarrollar su trabajo de auditoría. Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro sobre el trabajo específico del experto de auditoría. Los requerimientos: el auditor evaluará si el experto de auditoría tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines del auditor. En conclusión, el auditor es el único responsable de la opinión expresada por el experto de la auditoría. Quiere decir que la conclusión que el auditor decide si es o no adecuado para los fines de su auditoría. Muchas gracias. Esta NIA define básicamente la responsabilidad del auditor cuando se encuentra haciendo los estados financieros y encuentra en ciertas áreas en las cuales no tiene capacidad de dictaminar debido a los pocos conocimientos que tiene sobre ellos. Debido a esto, busca o vincula el trabajo de una persona o de una organización experta en dicho campo, diferente a la de la contabilidad y la de auditoría, es decir, el trabajo de un experto, que se caracteriza por tener la habilidad, el conocimiento y la experiencia suficiente en dicho campo. De alguna manera que ayude al auditor a que tenga más conocimiento sobre lo que necesita para poder dictaminar bien los estados financieros, que tenga buena evidencia y suficiente y apropiada. ¿Qué podríamos decir? Un ejemplo muy claro sería un ingeniero de sistemas, quien le puede suministrar al auditor, le puede suministrar nómina, le puede suministrar clientes, proveedores, inventarios, producción, entre otros, obteniendo de esta manera una reducción de tiempo y menos desgaste en la labor operativa de la auditoría. NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. El alcance de la NIA 705 presenta la responsabilidad del auditor para emitir un dictamen apropiado cuando, luego de formarse una opinión sobre los estados financieros, se necesita una modificación a esta. La NIA 705 establece tres tipos de opiniones modificadas: la opinión con salvedad, la opinión desfavorable y abstención de opinión. El objetivo del auditor es presentar una opinión modificada sobre los estados financieros cuando determina que estos, como en todo, no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, o cuando el auditor no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia acerca de los estados financieros. El auditor define cuál tipo de opinión debe presentar de acuerdo con las circunstancias de la modificación. Si los estados financieros presentan representaciones erróneas de importancia relativa, si no se obtuvo suficiente y apropiada evidencia, y cuando son
y cuáles son los efectos de estas circunstancias sobre los estados financieros. Las representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros pueden surgir en asuntos relacionados con las políticas contables, la aplicación de estas o las revelaciones en los estados financieros. Cuando el auditor determina que es necesaria una modificación al dictamen, este debe incluir en su dictamen un párrafo que presenta la descripción de las circunstancias de la modificación y especificar los casos en que se presenten representaciones erróneas de importancia relativa, relacionados a montos específicos, revelaciones narrativas o no revelaciones en los estados financieros. Este párrafo tendrá como título base para opinión con salvedad, base con opinión negativa o base para abstención de opinión, según sea el caso. Primero tenemos la opinión con salvedad. En los estados financieros tienen representaciones erróneas materiales, incapacidad para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría, pero no son relevantes. Entonces, como ejemplo, los inventarios de la empresa se contabilizan en un balance general a X periodo. La administración no ha declarado los inventarios a menor costo y valor neto de realización, sino solo los ha declarado al costo, lo que constituye una desviación de las normas internacionales de información financiera. Los registros de la compañía indican que si la administración hubiera declarado los inventarios a un menor costo, el valor neto de realización habría sido necesario un monto de X para asentar los inventarios. Por esta razón, la auditoría opinó que, exceptuando lo descrito anteriormente, determina que los estados financieros están presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de la información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable. En este caso, los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de cumplimiento. Como segunda opción está la opción negativa, que esta se presenta cuando los estados financieros tienen representaciones erróneas materiales y son relevantes. Por ejemplo, como se explicó en la nota X, la compañía no ha consolidado en los estados financieros de la compañía subsidiaria X, que adquirió durante el 2014, porque no ha podido determinar los valores razonables de algunos activos y pasivos, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Los estados financieros no están presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable. En este caso, los estados financieros no han sido preparados teniendo en cuenta todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia aplicable de información financiera, al informar de acuerdo con un marco de referencia de cumplimiento. Y como última opción tenemos la abstención de opinión, que se da cuando los estados financieros tienen representaciones erróneas materiales, incapacidad para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y son errores materiales irrelevantes. Por ejemplo, la inversión de la compañía en su empresa conjunta no se contabilizó en X periodo en los estados financieros de los que representa más de X porcentaje de los activos de la compañía a 31 de diciembre del 2015. No se les permitió el acceso a la administración ni a los auditores, incluida la documentación, por lo cual no se puede determinar si era necesario algún ajuste. La responsabilidad de la auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros con base a la auditoría conducida de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, debido a los asuntos descritos, no se pudo obtener suficiente y apropiada evidencia para proporcionar una base para una opinión de auditoría. Cuando el auditor determina que es necesario hacer una modificación en la opinión a los estados financieros, debe comunicarlos a los encargados del gobierno corporativo.
describiendo las circunstancias y razones para la modificación. Buenos días, mi nombre es Johanna Giraldo. Hoy vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 700, formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. La norma internacional de auditoría 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para construir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen que emite producto del resultado de la auditoría de los estados financieros de propósito general para una entidad, basados en las normas internacionales de auditoría, las cuales presentan una guía para lograr una consistencia en el dictamen, lo que implica credibilidad y fácil entendimiento para el lector. Por tal motivo, el auditor deberá analizar y evaluar hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo como auditoría, como eje fundamental para lo que puede ser expresión de la opinión de los estados financieros. Vale la pena aclarar que este análisis y evaluación implica considerar si estos estados financieros han sido organizados y preparados con base al marco de referencia de información financiera, aplicable para informes financieros, además de considerar si los estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Es importante que el auditor tenga claridad sobre la expresión de opinión, donde debe considerar los estados financieros como un todo respecto al dictamen del auditor. Tenemos también los objetivos de la norma internacional de auditoría 700. El auditor debe establecer una opinión sobre los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión, el auditor debe expresarla con claridad y por medio de un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento de dicha opinión. También deben tener ciertos requisitos, como la formación de una opinión sobre los estados financieros. El auditor debe basar la opinión sobre si los estados financieros están preparados y presentados en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, para lo cual el auditor debe construir si se ha obtenido una seguridad razonable de que el juego completo de los estados financieros esté libre de representaciones erróneas, de importancia relativa y debido a fraudes o errores. Buenas tardes, mi nombre es John Javier. Yo les voy a hablar sobre los requisitos que debe tener el dictamen del auditor. Primero que todo, debe llevar un título, el cual deberá representar claramente que el dictamen está hecho por un auditor independiente, cumpliendo así con lo relacionado a la independencia. Segundo, debe llevar un destinatario. El dictamen debe ser dirigido según las circunstancias del trabajo de auditoría. La mayoría de los casos, el dictamen va dirigido a los usuarios de los estados financieros, que en la mayoría de los casos son los accionistas y los encargados del gobierno corporativo. También debe llevar un párrafo introductorio. Este párrafo introductorio debe incluir a la entidad cuyos estados financieros están siendo auditados. Debe también mencionar el periodo que abarca los estados financieros, expresando así que se ha desarrollado la auditoría de los estados financieros, presentando el título de los estados financieros que componen el juego completo. Este juego está compuesto por el balance general, el estado de resultados, un estado de variación en el capital contable, un flujo de efectivo y un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Un breve ejemplo de un dictamen sobre los estados financieros dice más o menos así: hemos auditado los estados financieros adjuntos de la compañía ABC,
que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2015 y el estado de resultados, el de variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivos, que le son relativos al año que terminó en esa fecha, y un resumen de las políticas contables con más relevancias y otras notas aclaratorias. Bueno, otro requisito es la responsabilidad de la administración por los estados financieros. En esta sección, el dictamen debe describir la responsabilidad de los responsables en la entidad de la preparación de los estados. Otro requisito es la responsabilidad del auditor. El dictamen del auditor debe declarar que es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría, exponiendo que la auditoría se desarrolló de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, las cuales requieren que el auditor desarrolle en la auditoría de acuerdo a los principios éticos y razonables, planeando la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Además, el dictamen debe describir que el desarrollo de la auditoría incluye el diseño e implementación de procedimientos para obtener la suficiente y apropiada evidencia, la evaluación del riesgo de representación errónea y la responsabilidad a los riesgos evaluados, y la evaluación de lo apropiado de las políticas contables usadas para la elaboración de los estados financieros. Un ejemplo de la responsabilidad del auditor expresada en el dictamen sería así. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Otro requisito es la opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión sin salvedades sobre los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de representación razonable, la opinión del auditor debe incluir algunas de las siguientes frases, a menos que la legislación o normatividad establezcan algo diferente. Los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos